Muy buenos días, compañeros licenciados. El día de hoy plantearemos lo que es nuestro tema de investigación, el cual era relacionado con los errores y fosilizaciones en los verbos regulares en pasado en inglés en los estudiantes de Inglés 4 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como propósito principal de nuestro trabajo de investigación es poder describir los errores y las fosilizaciones que los estudiantes presentan en la pronunciación de los verbos regulares en pasado en el aprendizaje del idioma inglés. Como ya se sabe, en la enseñanza de un nuevo idioma, en este caso en el inglés, la pronunciación es muy importante, ya que al momento de comunicarnos debemos asegurarnos de que el mensaje que deseamos transmitir, el receptor lo captará de una manera correcta. Así como sugiere Ludeña, que la pronunciación no solo es la producción, sino también la percepción de los sonidos del habla. Por tal razón, conocer la correcta pronunciación en el avance de nuestro aprendizaje es fundamental. Así para no llegar a cometer algún error o en todo caso para evitar la fosilización de una incorrecta pronunciación al momento de pronunciar. Ya que la forma en cómo pronunciamos es como la tarjeta de presentación que mostramos ante las personas con las que estamos hablando. Durante nuestro proceso de investigación, se pudo evidenciar la dificultad que muestran los estudiantes al momento de pronunciar los verbos regulares en inglés, en donde su terminación es ed y posee tres diferentes sonidos. En algunos casos, se pudo observar que el estudiante se percataba que había cometido un error en la pronunciación y lo volvían a repetir, y en otros fue muy notable la fosilización que estos tenían al momento de pronunciar, pero ellos no lo corrigieron y igual siguieron avanzando con con la pronunciación. En algunos casos fue debido a la interferencia de la lengua materna, que en este caso es el español. Y en otros casos fue por la falta de corrección y la práctica para evitar la fosilización al momento de pronunciar. Teniendo en consideración todas las fuentes bibliográficas que se pudieron citar relacionadas con la importancia que tiene el adquirir una correcta pronunciación, especialmente en el caso de los verbos regulares en el idioma inglés, surgió nuestra interrogante que permitió definir el problema a ser investigado. Errores y fosilización en la pronunciación de los verbos regulares en pasado en los estudiantes que cursan la clase de Inglés 4 en este segundo periodo académico. Una vez que nosotros planteamos el problema señalado, en esta investigación se plantearon cuatro objetivos específicos. Identificar cómo los estudiantes pronuncian el ed y sus tres distintas terminaciones que son t, id y d en la terminación de los verbos regulares en pasado. El segundo objetivo era enumerar los problemas que existen al momento de pronunciar para evitar la fosilización. El tercero era detectar si la lengua materna interfiere o no en la pronunciación. El cuarto, especificar cómo se pueden evitar los errores de pronunciación en los verbos regulares. Y en el proceso de nuestra investigación fue de vital importancia las fuentes bibliográficas, que en este caso fueron tesis relacionadas a nuestro tema de investigación, donde pudimos encontrar que varios investigadores y sus diferentes puntos de vista y opiniones que nos llevaron a tener en cuenta la importancia que tiene la pronunciación en una comunicación y la fluidez que ésta nos da cuando pronunciamos de una manera correcta. En la realización de nuestra investigación tomamos en consideración la importancia que tiene la fonética y la fonología en la producción oral. También pudimos observar cómo la lengua materna interfiere al momento de pronunciar y debido a esto, en algunas ocasiones pronunciamos como lo hacemos en nuestra lengua nativa.
ya que estamos acostumbrados a pronunciar las palabras tal y como se escriben en nuestro idioma, siendo este uno de los problemas principales que se presentan al momento de pronunciar palabras en otro idioma. Y también otro de los problemas presentados en nuestra tesis de investigación fue la falta de conocimiento que poseen los estudiantes al momento de definir qué es un cognado y un falso cognado, siendo esto muy importante ya que se está aprendiendo un nuevo idioma. Es importante conocer la importancia que hay entre estas dos definiciones, ya que un cognado es definido como una palabra que tiene el mismo significado en la lengua materna y en la lengua meta. Y un falso cognado son palabras similares en forma, pero con significado distinto en uno y otro idioma, siendo este un tema donde los estudiantes no poseen un amplio conocimiento y la importancia que este tiene para una buena pronunciación. Sin embargo, el problema más notable son los errores y fosilizaciones que los estudiantes mostraron al momento de pronunciar los verbos regulares en pasado en inglés, debido a que no se le presta la debida relevancia. En las investigaciones obtenidas, observamos que los estudiantes que fueron entrevistados en las tesis que investigamos presentan mucha dificultad al pronunciar estos verbos, debido a que en algunos casos no se les presta la debida atención y en otros casos no se le hace una corrección inmediata. Y en otras ocasiones es debido a que el alumno no le da importancia a la práctica para tener una pronunciación más fluida. En nuestra investigación, lo que utilizamos fue lo que es una encuesta que constaba con 17 preguntas, de las cuales solo se tomaron en consideración las más relevantes para nuestro tema y un texto oral que constaba de 20 verbos y 5 oraciones, en el cual 13 estudiantes de la clase de inglés 4 tenían que realizar una grabación de los verbos y las oraciones para poder nosotros determinar si estos tenían un error o una fosilización en la pronunciación. Y con ello pudimos obtener los siguientes resultados. Acorde con la interrogante número 7 de la encuesta que nosotros aplicamos, fue que si los estudiantes entendían que era error fosilizado. En este caso, los resultados fueron muy positivos, ya que el 99% de los alumnos tenían una idea clara acerca de lo que significaba fosilización en el lenguaje oral y escrito, y solo el 1% no tenía ninguna idea acerca de este término en mención. De igual manera, debemos hacer mención que un error fosilizado es un error que se comete una y otra vez y no hay una corrección de él. Esta definición debe ser muy enfatizada en las clases de lingüística, ya de que de esta manera los estudiantes tendrán más cuidado al momento de adquirir una lengua extranjera y así ellos identificarán si al momento de pronunciar lo hacen de una manera fosilizada o solo la pronuncian por error. Luego realizamos lo que fue la interrogante número 8, que les preguntamos a los estudiantes si al momento de darse cuenta de que ellos que al momento de pronunciar lo hacían de manera incorrecta debido a una fosilización, qué era lo que ellos hacían. En algunos casos, los estudiantes encuestados dicen tratar de corregir su error antes de que este se convierta en una fosilización, y otros tratan de practicar hasta eliminar el error, y un porcentaje muy bajo de estos no hace nada para que no se fosilicen los mismos. Desde nuestro punto de vista, estos estudiantes que fueron encuestados están preparándose para ser futuros profesores en la enseñanza del inglés. Y es muy importante que al momento de llegar a un aula de clases, estos no lleven errores fosilizados al momento de pronunciar, debido a que los estudiantes lo verán como una guía, en el cual si el profesor pronuncia de una manera incorrecta,
sus estudiantes lo harán de la misma manera, creando en ellos palabras fosilizadas desde el principio del aprendizaje de una lengua extranjera. Debemos tener siempre en cuenta que la práctica permanente de la lengua es la solución para no caer en errores que nos impiden en el desarrollo de nuestra comunicación en nuestra lengua objetivo o en lengua extranjera en este caso. Luego hicimos la interrogante número 9 de nuestra encuesta, en la cual se les preguntó acerca de la frecuencia de corrección al momento de cometer un error para evitar una fosilización. La mayoría de los entrevistados dijeron que siempre tratan de corregirlo y pocos de ellos algunas veces o raramente tratan de corregirlos. El caso de ellos es muy positivo desde nuestro punto de vista, ya que ellos son estudiantes de este idioma y es su herramienta para su futuro laboral. Es por eso que la autocorrección de sus propios errores es vital para su desempeño lingüístico. Pero también pudimos observar que sus profesores deben actuar como guías y recomendarles cómo pueden erradicar estos errores para así evitar un problema muy grande como la fosilización. Es por ello que es de vital importancia la temprana intervención por parte del profesor al momento que él ha identificado que los alumnos han cometido un error, al momento. En la pronunciación para evitar que en el futuro estos cometan fosilización al momento de pronunciar. Debido a que en algunos casos los alumnos dicen realizar dichas prácticas o autocorrecciones, pero en algunas ocasiones esto no es verdad, ya que algunos no cuentan con el tiempo suficiente, tal vez porque trabajan o realizan otras prácticas o tienen otras asignaciones que realizar y por eso ellos no practican, para así ellos no tener errores o cometer errores al momento de pronunciar. Hablando del mismo tema de identificación y corrección de errores, en la interrogante formulada que si el estudiante es capaz de identificar sus propios errores al momento de pronunciar, dado que la mayoría contestó que necesitan ayuda de alguien para identificar sus errores y asimismo corregirlos, ya que ellos no se percatan o no tienen conocimiento de que ellos están cometiendo un error al momento de pronunciar. Y en esto es aquí donde entra lo que es el feedback o lo que nosotros conocemos como retroalimentación. Pero este mismo debe ser proporcionado de una mejor manera, sin hacer que el estudiante entre en frustración y se desmotive para seguir estudiando, ya que en algunos casos los alumnos asimilan la corrección si ésta se hizo con el ánimo que éste pueda mejorar y así eliminar el error en el que se encuentra. Sin embargo, hay algunos que no llegan a recibir un apoyo correcto en el aula de clase y esto por una parte impide que éste se pueda desarrollar de una manera correcta a la hora de practicar los errores cometidos. Es por esto por lo que siempre decimos que aprendemos de nuestros errores. Estos sean corregidos de una manera, si estos son corregidos de una manera positiva y el cual conduzca a un mejor aprendizaje. Debemos hacer mención que la mayoría de los errores que cometemos en nuestra lengua extranjera se debe a la gran interferencia de nuestra lengua materna. Es por esto la interrogante planteada en la encuesta. ¿Cómo cree que la lengua materna interfiere en la pronunciación de los sonidos de los verbos regulares en pasado? Y los entrevistados respondieron que hacen siempre uso de los sonidos de su lengua materna y para ellos es la manera más común de interferencia, los cuales, los cuales en su lengua extranjera se escuchan no aceptables e impiden la correcta comunicación en dicha lengua. Y también otro tipo de interferencia que se pudo observar en nuestro análisis es que los estudiantes pronuncian tal y como escriben en su lengua nativa, aun sabiendo que dicha pronunciación entre las dos lenguas es
totalmente diferente y las reglas gramaticales y fonéticas son también totalmente distintas. Los alumnos cometen el error de pronunciar como si estuviesen leyendo en su lengua materna. En este caso es el español. Y lo hacen inconscientemente, ya que esto es lo que han aprendido en su lengua nativa. Em, Pronunciar las palabras tal y como están escritas, siempre haciendo uso de los acentos que éstas llevan y por ello estos pronuncian de esta manera, cayendo así en una fosilización de las palabras debido a que no saben que han cometido un error en la pronunciación y dando seguimiento a los errores por interferencia lingüística y hablando acerca de los verbos regulares en pasado. Formulamos la interrogante al momento de pronunciar los verbos regulares en pasado, hace énfasis en sus diferentes sonidos y la mayoría de los estudiantes dijeron que hacen énfasis en la pronunciación de los sonidos de los verbos regulares. Y la mayoría dijeron que raramente, en algunas ocasiones, enfatizan su pronunciación. Los estudiantes deben saber la importancia de la pronunciación de este tipo de verbos, ya que de ella depende que se entienda el tiempo verbal al que están haciendo alusión. Pero los estudiantes hacen una sobregeneralización de esta regla y la pronuncian tal y como la escriben en todo momento, aun cuando es de su conocimiento que existen tres tipos de terminación en la pronunciación de estos verbos, pero esto se debe al tiempo o énfasis que hacen al momento de aprender estos verbos, el cual en la siguiente y última interrogante se hace mención el tiempo de práctica que debe tener o que ellos le dedican al día. Esta pregunta se elaboró con el fin de saber qué tanto le dedican a su práctica de pronunciación, relacionada también a los verbos regulares que necesitan de mucho tiempo de estudio. La pregunta dice, ¿cuál es el tiempo que como estudiante dedica a la práctica de su pronunciación con el fin de evitar la fosilización? Las respuestas de los estudiantes mostraron que 5 de ellos dijeron que dedican 1 hora al día, los demás solo 1 hora o a la semana, y un solo estudiante no le dedica tiempo en lo absoluto a su práctica de pronunciación. Y es por esto que concluimos que estos estudiantes dedican muy poco tiempo a su pronunciación, ya que los profesores siempre recomiendan practicar unas 2 o 3 horas al día por el mismo bien de ellos, para así mejorar su producción oral. Cuando no le dedicamos el tiempo suficiente a la práctica de estos sonidos, nos vemos obligados a caer en una fosilización, la cual con el tiempo es muy difícil de corregir, ya que nos acostumbramos a pronunciar como lo hemos hecho con error y no tratamos de hacer la corrección a tiempo, para así no caer en un fallo en la pronunciación al momento de realizar una producción oral. Es por ello que que el receptor en este caso no entiende lo que estamos expresando o a qué tiempo verbal nos estamos refiriendo por nuestra mala pronunciación. Y esto provoca a su vez que no exista una adecuada comunicación entre el receptor y el emisor. Y también es de vital importancia que se le dedique tiempo a la práctica de la pronunciación, porque ellos son futuros profesores de la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso del inglés, para que asimismo puedan adquirir la misma con una excelente base en la pronunciación. En la última parte de la encuesta incluimos una lista de verbos, los cuales
tenían que ser pronunciados y simultáneamente grabados por los alumnos. Haciendo análisis de las grabaciones, pudimos concluir que en la pronunciación de la terminación T hubo 21 errores y 48 fosilizaciones, concluyendo así que estos alumnos en este tipo de terminación tienen muchos problemas al momento de expresarse o realizar oraciones haciendo uso de este tipo de verbos. En la terminación D tuvieron 3 errores y la mayoría de ellos fueron fosilizaciones, que fueron 55. Y en la terminación ID, 17 errores y 19 fosilizaciones, que fue un poco más equilibrado entre los dos, de los cuales podemos concluir que debido a la falta de práctica y a la interferencia de su lengua materna, predominan las fosilizaciones por la no corrección de estos errores a tiempo. Este es un resultado negativo, ya que a los estudiantes entrevistados se les enseñó este tema en sus niveles de lengua anteriores, en los cuales ellos realizan lo que es una prueba oral que se llama Actiful para poder pasar a un siguiente nivel, donde se mide si este alumno tiene una correcta producción oral y con estos resultados podemos observar que no se le hace énfasis al alumno que comete errores a la hora de pronunciar los verbos regulares en pasado. Y cuando estos están en los siguientes niveles, se encuentran con estos problemas en la pronunciación. Y al momento de la producción oral, pronuncian las palabras con errores fosilizados y esto porque no se les hizo énfasis desde el principio y ellos no buscaron de igual manera eliminar o corregir este tipo de errores. En la experiencia que nosotros obtuvimos durante el proceso de nuestra investigación, pudimos observar en primera instancia el apoyo que nos brindó la docente para darnos permiso para la aplicación de nuestra encuesta y la ayuda por parte de los estudiantes que fue muy positiva, ya que ellos completaron de una manera positiva todo lo que fue nuestra encuesta. Pudimos observar que al momento de contestar la encuesta lo hicieron con bastante facilidad, ya que se trataba de producción escrita y que poseían un amplio conocimiento de las preguntas que se le habían planteado. Al momento de aplicar lo que fue el test oral, se observó que el estudiante presentaba cierto temor y nerviosismo, ya que no querían pronunciar los verbos en frente de la docente. Se notaban inseguros y se les tuvo que dar la opción de hacer la grabación en privado, para que así se sintieran más seguros y aptos para realizar el test oral. En el análisis que nosotros realizamos, se evidenció que la mayoría de estudiantes presentan problemas al momento de pronunciar las 3 posibles terminaciones del pasado, mostrando que al instante de realizar la producción oral lo hacen utilizando una fosilización en la pronunciación de estos verbos en un gran porcentaje y en un menor porcentaje cometieron un error. En los datos expuestos es muy notable que existe gran dificultad al pronunciar la terminación de este tiempo verbal. La mayoría de fosilización que presentan los estudiantes es al momento de pronunciar la terminación T, seguido de la terminación D y D respectivamente. En algunos casos se pudo notar que no le dan la debida importancia a la pronunciación, haciendo esto que el estudiante cometa errores o llega a la fosilización de palabras al momento de pronunciar, debido a que no se le da el valor necesario para que ellos tengan una producción oral incorrecta. Y por otro lado, la falta de motivación que estos alumnos poseen al momento de practicar la correcta pronunciación del vocabulario que van adquiriendo. En algunos casos, ellos nos comentaron que no recibieron tal vez una corrección inmediata por parte del maestro o que ellos no sabían que realmente estaban cometiendo un error al momento de pronunciar y por ello producen lo que es un error fosilizado.
al momento de pronunciar estos verbos, ya de que ellos no se percatan en el momento que ellos están pronunciando que lo están haciendo de una manera incorrecta. Como grupo, recomendamos para evitar la fosilización de los errores en este tipo de verbos que los estudiantes deben agendar un tiempo específico para la práctica de estos verbos. Y al momento de practicar, ellos pueden hacer uso de sus dispositivos, pueden grabar su voz o video también. O sea, y, y- y posteriormente escucharse con el fin de identificar sus errores, pero también hacer énfasis y corregir estos mismos para no poder, para que después no vuelvan a cometerlos. Otra manera es decirle a un amigo, a un compañero que estudia inglés también, que les ayuda a identificar sus errores y asimismo corregirlos. em, y pedirle feedback y no sentirse frustrado por el mismo, ya que al momento que estamos aprendiendo nos podemos equivocar. Como retroalimentación personal de nosotros como grupo, recomendamos tener más esmero en el aprendizaje de su lengua, dedicarle el tiempo posible diariamente para desarrollar su futura herramienta de trabajo que los llevará a tener una mejor oportunidad laboral en su futuro. Como sugerencias para los maestros, podrían darle un feedback a sus alumnos al momento de que ellos escuchen que cometen muchos errores en este tipo de verbo en general en su lengua y asimismo motivarlos para que estos practiquen lo necesario para evitar que en un futuro muestren una pronunciación incorrecta y así tener una comunicación más fluida y sin temor a que el receptor no vaya a entender lo que se le está transmitiendo y ellos se sientan frustrados por este mismo problema. Y ya para concluir, llegamos a la conclusión de que algunos alumnos poseen un gran conocimiento en la producción escrita, más no en la producción oral. Debemos de tener siempre en cuenta de que ambas son importantes para producir, para poder transmitir de una manera correcta el mensaje que deseamos emitir, ya sea de una manera escrita u oral, para que así el receptor pueda entender. Nosotros debemos poseer una correcta producción, tanto oral como escrita, para que éste no se vaya a confundir o vaya a malinterpretar lo que es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en ese momento. No nos queda más que decirles muchas gracias por su atención. Esperamos que sea de gran ayuda a todos los aspectos antes mencionados de nuestro tema de investigación, para así fortalecer lo que es su aprendizaje y contribuir en su futura enseñanza como futuros maestros de lenguas extranjeras. Y no olviden, no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas.